Le damos la más cordial bienvenida a nuestro estudio de este miércoles. Todos los internautas de la ciudad de Guatemala o fuera de Guatemala sean muy bienvenidos. Hoy es un miércoles muy especial en este año, ya que es uno de el miércoles previo a la celebración de Yom HaKippurim de este año. Así que hoy estaremos abordando el tema sobre Yom Kippur, conocido popularmente como Yom Kippur, pero su nombre bíblico es Yom HaKippurim. Vamos a comenzar haciendo una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por haber llegado a esta temporada que pudimos ser tenidos por dignos de ti, de estar en esta época, en este año, en las fiestas de otoño, la salida del año agrícola. Gracias, Señor. Queremos rogarte que nos enseñes tú provechosamente sobre estas citas que tú quieres tener con tu pueblo. Y nosotros queremos estar presentes y aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos orado y ahora vamos a entrar en el tema. Las 4 fiestas de otoño son Yom Teruah o Rosh Hashanah, la primera, Yom Kippurim o Día de las Reconciliaciones, Sukkot, cabañas, Shmini Atzeret, el 8º día o el reino eterno. Este año 2021, la calendarización de las fiestas es la siguiente. Yom Teruah se celebró el pasado 1 de Tishrei o el pasado lunes 6 de septiembre al anochecer. Como recordaremos en el estudio que dimos hace una semana, hablábamos de que la fiesta comenzaba al anochecer con la salida de las estrellas. Yom Kippurim, el Día de las Reconciliaciones, se celebrará el 10 de Tishrei del año 5782, traducido a nuestro calendario que conocemos y que estamos familiarizados, sería el miércoles 15 de septiembre al atardecer también, y el ayuno de este día comienza antes de la puesta del sol y concluye unas 2 horas después de la caída del sol, del día jueves 16. A veces uno puede llegar a confundirse porque los días hebreos comienzan en el atardecer, pero si uno le presta atención, va acomodándose a esa forma de contar que tiene la Biblia, de contar los días y el tiempo. Luego tenemos la siguiente cita, que es Sukkot. En castellano sería cabañas, y esta es el 15 de Tishrei y dura 7 días. Comienza el lunes 20 de septiembre al atardecer también. Y la última de las citas es Shmini Atzeret, el 8º día o el reino eterno. Esta cita se da el 22 de Tishrei, que es el lunes 27 de septiembre, todo al atardecer siempre y todo el día martes. Muy bien, las citas del Señor las llamamos citas en lugar de llamarlas fiestas. Le hace más justicia al vocablo hebreo la palabra citas o encuentro o temporadas que la palabra fiesta. Todas las fiestas son alegres, entonces más bien sería como decir que Dios se quiere juntar con nosotros en este viaje sideral que tenemos alrededor del sol, donde viajamos a una velocidad incomprensible, aunque todavía la podemos manejar, pero es incomprensible. A 108,000 kilómetros por hora viajamos alrededor del sol. ¿Qué distancias serán esas que tardamos un año en llegar al punto donde estamos hoy y darle una vuelta al sol en un año?
aproximadamente en 365 días y cuarto. Esto es una velocidad grande, ¿verdad? Y claro, tenemos el otro movimiento de la Tierra que es el de rotación y eso nos da el día y la noche. El gran movimiento de traslación nos produce el año, las estaciones del año, y el de rotación nos da el día y la noche. Pues en ese viaje que tenemos alrededor del Sol, en cierta época del año y de acuerdo al calendario agrícola de Israel, el Señor se encuentra con su pueblo. El Señor quiere visitar a su pueblo y tener comunión con él. Por eso se les llamó las épocas, las temporadas, las citas del Señor. Hoy hablaremos en particular sobre la cita del 10 de Tishrei, que es Yom Kippurim. Encontramos su mención en Levítico 23-26 y dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada al Señor. Así es como aparece la presentación del día de Yom Kippurim en las Sagradas Escrituras. La primera palabra del versículo 27 dice y es un adverbio que significa ciertamente o solamente. Y con este adverbio, al aparecer en esa parte, nosotros estamos entendiendo que significa ciertamente o solamente, y esto nos enseña que solamente ocurrirá en ese día. A los 10 días del séptimo mes será el día de expiación. Bueno, la frase hebrea dice: Kippurim hu yom, día de las expiaciones o de las reconciliaciones es. Eso es lo que dice en hebreo. Será o es el día de las reconciliaciones. Entonces veamos algunas peculiaridades de lo que se puede esperar o que podemos practicar durante este día de ayuno. Dice el versículo donde hemos leído: humillarán, dice, humillarán. De esta palabra humillarán, que en hebreo es beinitem, es donde sale la palabra ta'anit, que significa ayuno. El nombre de ayuno es ta'anit, y ta'anit viene del vocablo humillarán, que aparece aquí en Números 23-27, y específicamente se refiere a un ayuno, a privarse de las facilidades que tiene y que nos proporciona la vida normal. ¿Y qué es lo que vamos a afligir? Dice: nafshotehem, es decir, vuestras nefesh, algunas traducciones es muy extendida la costumbre de traducir esta escritura como vuestras almas. Afligirán o afligiréis vuestras almas. Pero si vamos a la literalidad del texto, ahí lo que dice es: afligirán vuestras gargantas, vuestro ser vivo. La garganta es como el representativo de la vida en el cuerpo, porque por ahí pasa el aire que respiramos, y cualquier cosa, podemos hacer un ayuno de comida, un ayuno de bebida, de cierto tiempo, de un día en la bebida, 2 días, y de comida más, pero no podemos ayunar de respirar, es decir, de la vitalidad que hay en el soplo de vida que el Señor nos dio. Así que la palabra usada aquí es vuestras gargantas, nafshotehem. La raíz de esta palabra significa literalmente criatura que respira.
la raíz de la palabra nefesh, significa criatura que respira. Así que eso es lo que hay que respirar, lo que hay que humillar, lo que hay que sujetar en este ayuno. Continuamos la lectura de Levítico 23-28, donde aparece esta fiesta mencionada o en las escrituras del Señor. Tampoco harán ningún trabajo en este día. Es un día de cese, porque es día de reconciliación, para hacer reconciliación por ustedes delante del Señor. Aquí vamos a comentar algo sobre el versículo 28. Tampoco ustedes harán ningún trabajo en este día. La palabra trabajo es melajá, y representa un beneficio económico porque es día de reconciliaciones. Es decir, que ese día pues hay que abstenerse de ser productivos, de ganar algo. Es lo que dice la Escritura como parte de la aflicción que nosotros podemos ofrecer al Señor en este día de ayuno de Yom Kippurim. Y la razón que da es porque es día de reconciliaciones. Ki Yom Kippurim Hu, porque día de expiación es Él, para reconciliaros delante del Señor su Dios. Lejaper, para reconciliaros delante del Señor su Dios. Historia de la palabra Kippurim. La primera vez que se menciona la raíz de esta palabra es en Génesis capítulo 6, versículo 14. Y vamos a darle una miradita a esta escritura porque ahí aprenderemos algunas cosas muy interesantes sobre la palabra que nos llevará a la definición de Yom Kippur o bíblicamente Yom Kippurim. Es el Señor el que le está dando instrucciones a Noé de cómo va a construir el arca. Le dice en el verso 14, hazte un arca de madera de ciprés, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Es una instrucción bastante antigua y la podemos entender nosotros que ese cofre de madera lo va a volver impermeable le da instrucciones tan específicas como de qué debe ser la madera, de ciprés, dicen las traducciones, pero vamos a ver cuál es la palabra hebrea que se utiliza. Y luego le habla el versículo 14 de las secciones o aposentos del arca, y luego una instrucción muy importante es recubrirla o calafatearla con brea, una materia resinosa que volvía impermeable el arca para que pudiera navegar. Eso es lo que entendemos nosotros en castellano, pero vayamos a ver el idioma original y vamos a sacarle la esencia a este versículo. Entonces, este versículo es muy revelador, ya que nos enseña una relación importante entre palabras que aparentemente son diferentes. Son diferentes en su significado, pero realmente forman parte de una familia de palabras. Nos dan resultados diferentes. Por ejemplo, diríamos qué relación tiene, en castellano diríamos qué relación tiene ciprés con recubrirla con brea. Aparentemente no. O decir, otras palabras más al respecto. Veamos lo que nos puede enseñar ir al lenguaje de la Biblia, en la cual aparece el original, en el idioma hebreo. Entonces, el sustantivo madera de ciprés en hebreo es kofer. Curiosamente, esta palabra kofer, esta palabra tiene las mismas letras de la raíz del verbo
recubrir o calafatear. Qué extraño, pero ahí hay un mensaje que estamos nosotros aprendiendo y que podemos aprender. Entonces, quedémonos con esto en mente. Es una madera de cofer. El verbo calafatear, la acción de recubrirla es bejafartá, pero la raíz de este verbo, el verbo hebreo, su declinación y conjugación requiere muchas veces, dependiendo cuál sea la conjugación, que se le agregue un prefijo o un sufijo. Y así se le conoce la conjugación del prefijo. Generalmente habla del futuro, o la conjugación del sufijo, generalmente habla del pasado y tiene una forma. Entonces, aquí, si le quitamos el prefijo y el sufijo, nos va a quedar la raíz del verbo, que es jafar. Pero jafar es la mismísima raíz de la palabra ciprés, solo que el sustantivo ciprés, o como se quisiera traducir, madera con cualquier otro nombre, tiene las vocales OE, cofer, OE, y el verbo simple utilizado aquí para calafatear tiene las vocales AA, cafar. Cafar es una acción que ocurrió en el pasado. Es muy interesante, pareciera que se está jugando con la palabra ciprés y la acción del verbo calafatear. Pues cofer, vocalizado de esa manera, significa ciprés o madera o el árbol, y cafar significa la acción de recubrir. Sigamos. El sustantivo combrea, esta es otra cosa interesantísima. Combrea, esperaríamos que la escritura utilizara un vocablo distinto, pero no. Viene a utilizar la misma raíz de la palabra ciprés, del verbo calafatear, porque el sustantivo combrea aquí lo tenemos nosotros behofer, y solo le hemos agregado la preposición que nos da en castellano la preposición combrea, behofer, combrea. Y este acto de recubrir, combrea, es pues el acto de hacerla impermeable. La raíz del verbo cafar, conjugado en el binyan piel, esta es otra peculiaridad. Piel es una forma, es un edificio de conjugación muy especial que tiene una fuerza intensiva que es capaz de cambiar el sentido muchas veces del verbo, como ocurre en este caso. Y leo, la raíz del verbo cafar, recubrir, o él recubrió, conjugado en el binyan piel, cambia el sentido y lo vuelve lo opuesto. Un ejemplo de esto lo vemos, y vamos a ver el ejemplo inmediatamente, pero es interesante que al ser conjugado en este binyan, en lugar de ser recubrir, nos va a cambiar el sentido. A lo contrario, a descubrir, veámoslo. Génesis 32:20. Jacob está hablando con sus empleados, sus criados, y está dándoles instrucciones para que vayan donde su hermano y le lleven un regalo, una ofrenda. Leo, Génesis 32, y diréis, también tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensó, apaciguaré su rostro con el regalo que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá así me acepte. Aquí, detrás del análisis gramatical pormenorizado que estamos haciendo, el sentido del versículo es que Jacob tenía miedo de encontrarse con su hermano luego de 36 años de estar separados. El hermano no ha cambiado su actitud de enojo para con su hermano menor. Jacob lo odia, lo aborrece,
y se nota en él como un deseo de venganza. Tiene 400 hombres con él. Jacob decide enviarle un obsequio consistente en aproximadamente unas 518 cabezas de ganado, entre las cuales van vacas, van asnos, asnas, cabros, y bueno, una gran variedad que hoy un hombre que recibiera 518 cabezas de ganado se sentiría muy feliz, se sentiría inmensamente adinerado. Entonces, en ese contexto, Jacob dice, yo quiero apaciguar el rostro de mi hermano. ¿Cómo voy a hacer para apaciguarlo? Para que ya no esté enojado conmigo. Quizá logre que me acepte. Entonces, ahora vamos a comentar el versículo 20 más profundamente en relación a la palabra que aparece ahí como importante, calafatear. Y el verbo apaciguaré es ahavra. Es un ictol conjugado en el binyan piel y significa descubrir su rostro con un regalo o con el regalo que le había enviado. Descubrir el rostro. La palabra calafatear la vimos en Génesis usada como el material que Dios le dijo a Noé que podía ponerlo en el arca para impermeabilizarla. Y ahora aquí vemos nosotros que Jacob le envía un regalo a su hermano que está muy enojado con él por situaciones que están sin solucionar desde hace 36 años, que ahora pues Jacob es mandado por el Señor a regresar a la tierra de Israel y tiene que solucionarlo, ¿eh? Entonces, en ese contexto, él dice, mi hermano está enojado, mi hermano viene con 400 hombres, seguramente me quiere hacer daño, ¿qué voy a hacer? Y aquí es donde interviene uno de los principios más lindos que hay en la Escritura, y es que la dádiva del hombre le ensancha el camino. Y eso es lo que él piensa en varias estrategias, hace una oración, pero como una acción también que va de la mano con lo que cree, con su voluntad, él ora. Y en su oración él dice, y leo, apaciguaré su rostro con el regalo. Ahora, lo curioso y lo interesante al mismo tiempo es que la palabra apaciguaré es ahavra, y es un ictol conjugado en el binyan piel que significa descubrir su rostro con el regalo. Descubrir su rostro. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le hace estar delante de los grandes. Claro, tenemos que equilibrarlo porque también el soborno del hombre puede ser utilizado para fines inconfesables, dañinos y, bueno, indeseables en una sola palabra. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña ese cambio de calafatear a descubrir. Veamos, sigamos viendo. Entonces, la raíz del verbo apaciguaré, qué cosa tan curiosa. La raíz de este verbo es kafar. Kafar, que es la conjugación más simple, la conjugación del prefijo. Y Jacob, que se ha quedado asombrado y asustado de ver la animosidad, la agresividad con que le dicen que viene su hermano, pues trae 400 hombres armados. ¿Qué hago? Él decide enviarle un regalo, enviarle un obsequio. Y ese obsequio va a servir para apaciguarlo. Y utiliza el verbo apaciguar, el mismo verbo que hemos utilizado nosotros para la madera del arca, la madera de ciprés, o para la acción de calafatearla. Eso es muy interesante, porque aquí tiene un sentido diferente. El sentido realmente que tiene aquí en Génesis 32
20 es el sentido de descubriré el rostro de mi hermano con este regalo. Eso es lo que significa. O sea, el regalo es para quitar el recubrimiento que tiene enojado a Esaú. Los israelitas ofrecían todos los días del año, todos los años, muchos sacrificios por los pecados que cometían. ¿Por qué había necesidad este día de Yom Kippur? Pues algunos dicen, no, esto ya no es necesario, pero preguntémonos, ¿por qué había necesidad? Había una razón de ser, no es capricho del Señor, porque no era un día propiamente de perdón. Eso es una de las razones por qué es tan parecido y al mismo tiempo es tan diferente, porque no era un día propiamente de perdón, sino de quitar la separación de entre Dios y el hombre, entre el Creador y su criatura. Realmente Yom Kippurín, aunque la costumbre que nos ha llegado a 2000 años después de la destrucción del templo es que es un día de expiación, que en este día Dios nos puede perdonar los pecados, pero eso no es así, porque desde la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario tenemos acceso al perdón de los pecados. Si tan solo lo deseamos y aprendemos la instrucción del Señor, Él nos va a dar ese perdón que nuestro ser entero anhela de todo corazón. Y entonces este día no era Yom Kippur, no era propiamente un día del perdón, sino era un día para quitar la separación entre Dios y su pueblo. En realidad, la ofrenda olá, o sea, la ofrenda de ascensión que se quemaba totalmente para Adonai de Yom Kippurim tenía una intención escatológica. La redención final significa la extirpación del pecado, ya que pecamos en tanto que estamos en este cuerpo. Eso no lo podemos evitar. El Espíritu Santo nos da la capacidad de creer en nuestro Redentor, el Señor Jesús. Y por ello hemos sido librados del pecado internamente y en nuestra conciencia. Al seguir recubiertos nosotros en nuestro cuerpo, al estar nuestra vida rodeada de un cuerpo de carne y hueso, volvemos a pecar, porque hay una naturaleza mortal que todavía vive en nosotros, que carece de fuerzas para vivir una vida por siempre, con vitalidad, que carece de energía, que hay momentos que se rinde y que ya no quiere seguir adelante. Bueno, y en realidad Dios nos ha ofrecido 70 años y en los más robustos 80 años, pero pasarlos ya es como con muchas dificultades e inquietudes. Así que todo eso lo traemos a cuenta sobre el día de Yom Kippurín, qué es lo que significa y cómo podemos sacarle el mayor provecho. Entonces, al seguir recubiertos nuestro cuerpo de carne, volvemos a pecar. Igual sucedía con los israelitas en la antigüedad. Pero el sacrificio de nuestro Mesías en Pesaj, cuando en el madero hace posible el derramamiento del Espíritu Santo, sobre lo cual nosotros en su nombre y creemos y confesamos por las arras que nos han sido reveladas en Cristo Jesús. Y por el cuerpo mortal corruptible que tenemos, todavía somos alcanzados por la concupiscencia y el sepulcro. A Dios no le basta perdonarnos los pecados continuos, sino que Él quería ir más allá. El punto culminante de su obra es restaurarnos y recuperar el cuerpo frente
a Adán que teníamos entonces. Adán va a tener que resaltar a sus muertos en Cristo. Adán nos enseña muchas cosas extraordinarias. Antes de pecar, su cuerpo era de luz. Después del pecado, su cuerpo se volvió con capacidad de vivir una cantidad de años determinada. Ahora Dios quiere restaurarnos a tener la vida de Adán. Pero esto sucederá hasta el final de los tiempos, no puede suceder actualmente, no puede suceder en estas circunstancias que ya se empiece a oficiar en el templo. Eso no lo podemos decir, no lo podemos prever y lo hemos previsto. Yom Kippurim, el día de Tishrei, es un día de ayuno en el cual proclamamos un mundo que no necesitará comida ni bebida para vivir. Tampoco nos privaremos de los deseos de los ojos y de la carne. ¿En qué consiste esta humillación? En libertad. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo número 8. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no sean comparables con la gloria venidera del que es vuestro Mesías. Qué maravilloso. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, y la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y sabemos que toda la creación gime a una y a una está de parto o con dolores de parto hasta ahora. Así que nosotros hemos sido redimidos espiritualmente, pero el versículo 23:8 de Romanos 8 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Ese nosotros mismos que tenemos las primicias y que gemimos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo, es el anhelo de toda la creación. Claro, cada quien en su dimensión, la creación esperando que los hijos de Dios sean cambiados y transformados en su naturaleza de mortales, pasar a ser inmortales, de corruptibles y sujetos a la concupiscencia y al pecado, pasar a tener un cuerpo que ya no sea fácilmente engañable por el Satán, sino una victoria extraordinaria. Eso hará que toda la creación se una en una canción extraordinaria de redención. Y eso lo seguimos viendo en la epístola y en la teología paulina de 2 Corintios 5:1. Y sabemos que si nuestra morada terrestre, esta suká, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Entonces, nuestro clamor, el clamor de la creación, en este 16 de septiembre, Yom Kippurim del año 5782 o del año 2021,
Nuestro clamor en este ayuno es para obtener la redención de nuestro cuerpo. Es esa esperanza gloriosa del retorno de nuestro Mesías, de nuestro Rey, que venga a tomar posesión de lo que ya es suyo, de aquello por lo cual pagó, como lo es haber pagado con su sangre preciosa para que todo el cosmos fuera de nuevo entregado a Él y saliera de la potestad de aquel engañador que engañó a nuestros padres en el huerto. Entonces, este ayuno de Yom Kippurín es para anunciar y para manifestar la certeza de la redención de nuestro cuerpo, para ser revestidos de la incorrupción y de la inmortalidad, que son los dos flagelos que todavía nos angustian. Cuando hagamos eso, vamos a tener esa cancioncita hermosa que dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos o llamados hijos de Dios, porque por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Cuando Él se manifieste, ¿qué significa cuando Él se manifieste? Bueno, pues está muy relacionado con estas citas de otoño. ¿Cuál es la cita que anuncia el cambio del año y que anunciaba que el sacrificio se estaba consumiendo? Era la voz del shofar. Es el lenguaje divino, la voz del shofar. Por eso, cuando Él se manifieste, lo hará con el sonido del shofar, y nosotros nos manifestaremos con Él y seremos semejantes a Él. Es decir, si estamos vivos, seremos transformados para manifestar al mundo que ya no somos aquellos seres mortales y llenos de debilidad que podían ser derrotados y en un momento cualquiera, sino que ahora estamos experimentando la venida, el cambio de naturaleza, algo que nos permitirá tener algo diferente, una vida muy diferente. Estamos llenos de la vida eterna, sin maldad ni muerte. Así se cumplirá la escritura que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, sino las que Dios ha preparado para los que lo aman. Qué hermosa escritura esta realmente. Así que en este Yom Kippurín del 16 de septiembre, comenzando desde el día anterior en la tardecita, este Yom Kippurín conmemoramos un acontecimiento muy grande, pero que está en el futuro. ¿Y cuál es? El acontecimiento que nuestros cuerpos mortales serán sustituidos por cuerpos inmortales. Esa es la verdad maravillosa, esa transformación que nos va a ser dada. 1 Corintios 5.2 también, o 2 Corintios 5.2 también abunda en este tema y dice: y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque esta es temporal, esta es la habitación que Dios en su misericordia nos dio luego del pecado en el jardín del Edén, porque pudo habernos dado una vestidura de una planta y estaríamos ahí como planta ya más de un año, pero no, Él tuvo el cuidado de que nosotros fuéramos tratados de la mejor manera para seguir viviendo. Entonces nuestro Mashiach ha entrado al lugar HaKodesh, al lugar Kodesh HaKodashim, que quiere decir al lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba el trono de Dios, donde Dios se manifestaba a Moisés y ahí le hablaba. Ahora el Mesías, el Señor Jesús, entra y llega hasta el trono, y cuando ha logrado la reconciliación para nosotros y nuestras oraciones son recibidas, ¿qué nos falta entonces?
¿qué nos falta si Él ya logró esa reconciliación para nosotros? Bueno, una vez más quiero recordar la fecha del ayuno, que es el 10 de Tisrei, siempre va a ser el 10 de Tisrei, solo que como el calendario hebreo es móvil, va a caer diferente en algunos años, en diferente fecha. Pero leo, el 10 de Tisrei, miércoles 15 y jueves 16 de septiembre. Muy bien. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En este Yom Kippurim conmemoraremos un acontecimiento futuro, en el que nuestros cuerpos mortales serán sustituidos por cuerpos inmortales. Ese es el anhelo, eso es nuestra esperanza gloriosa, porque ya el perdón nos lo dio nuestro Señor al morir en la cruz del Calvario y pagar nuestra deuda, y por su gracia se ha revelado a nosotros, nos ha otorgado el perdón. Eso no hay ninguna duda y estamos felices por eso, que así sea. Él nos otorgó la primera etapa de la redención, pero hay un evento futuro. Todavía nosotros no hemos superado la mortalidad ni la corruptibilidad, y eso ya van 2000 años. Cuando Él venga en su retorno, ahí se consumarán todas las cosas. Él será coronado como rey, y después de esos acontecimientos futuros vendrá un tiempo en el cual la serpiente que nos ha causado tanto daño y tantos males a nosotros, la serpiente será echada como su sentencia final al lago de fuego. Pero Yom Kippurim no es para angustiarnos de estar sin esperanza si Dios nos perdonó o no nos perdonó. Claro, hay una vocecita interna del Espíritu de Dios cuando pecamos y cuando nosotros faltamos a los mandamientos, que nos invita a volver al Señor. Si no lo hacemos, hay una ley de la siembra y la cosecha que nos va a permitir la experiencia dolorosa del sufrimiento, y queremos evitarlo. Y estas fiestas, conocidas como las fiestas de otoño, también se conocen como el Día del Señor, porque es el día en que el Señor está ajustando cuentas en un juicio anual, en un juicio temporal, nos está visitando para que nos enmendemos, esperando ese acontecimiento glorioso del futuro. Esto lo vemos en segunda de Corintios 5, versículo 2, que dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Eso que Él ha preparado, queremos que se nos dé, que se nos sea implantada a nosotros también. Nuestro Señor, nuestro Mesías, el Rey Mesías, ha entrado al Kodesh HaKodashim. Esta es la palabra hebrea, las dos palabras hebreas que equivaldrían a lo que hemos oído nosotros que era el lugar más sagrado del templo o del tabernáculo, el lugar santísimo. En hebreo se dice Kodesh HaKodashim. Él ha entrado al Kodesh HaKodashim, que es el cielo, que es el lugar del trono, y ha logrado la reconciliación para nosotros, y nuestras oraciones son recibidas. Todo ese proceso es lo que ocurrió hace 2000 años en el madero del Calvario, cuando Él disminuyó su honra y llegó a lo sumo, a la humillación más baja, que fue ser colgado, el Elohim colgado, como dice Deuteronomio 21-23, porque disminuida es la honra del Elohim colgado, como lo cita Pablo, porque Él se hizo maldición por nosotros, pero la idea es, disminuyó su honra cuando fue colgado en la cruz, pagando el precio de la salud, para que nosotros ya no fuéramos más enfermos, de la concupiscencia, para que nosotros no cayéramos de nuevo en tentaciones, y de la muerte, para que nosotros fuéramos transformados de una naturaleza mortal a una inmortal. Pero
estamos en esta etapa. ¿Qué nos falta? Este Yom Kippur, y si vamos a vivir algunos años más aquí, ¿qué nos falta en los Yom Kippurim por venir? Que lo voy a decir de una forma figurada y la voy a explicar después. Que el macho cabrío de Azazel, esto es un recuerdo al oficio, a los 5 oficios que se hacían en Yom Kippurim en el templo sagrado de Jerusalén. El gran sacerdote, el Cohen Gadol, tomaba 2 machos cabríos y hacía una suerte. Una suerte era por el Señor y otra era por Azazel. La suerte por el Señor, el macho cabrío que recibe esa suerte tenía que ser degollado y ofrecido en ofrenda, y su sangre era se hacía aspersión con ella adentro de las cortinas en el lugar santísimo. Y el otro macho cabrío, el de Azazel, donde la suerte de Azazel caía sobre él, este era llevado a un lugar desierto y ahí era perdido o era embarrancado. Este Azazel habla de nuestro cuerpo mortal. Etimológicamente, la palabra Azazel significa la cabra que se va. La cabra, ese es el mensaje del Evangelio, aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que se vaya en nuestro cuerpo mortal, que venga la inmortalidad, la dicha de vivir agradando y una vida que ya no nos cause limitaciones al Señor. Bueno, entonces he llegado casi al final de esta exposición, pero quisiera invitar a aquellos que desean sinceramente ayunar en este Yom Kippurín, que es el próximo miércoles 15 de septiembre al oscurecer. Mis consejos son los siguientes. El 10 de Tisrei comienza al anochecer del 15 de septiembre. El ayuno, como manda Levítico, afligir nuestro pescuezo, nuestro ser vivo, es decir, no darle el alimento que estamos acostumbrados. Este alimento debemos dejar de tomarlo desde un poquito antes de la caída del sol. Algunos nuestros, en la judería mundial, la tradición rabínica, se aconseja que se deje de comer cuando todavía el sol está puesto, todavía es de día, y que se haga una buena comida para que el día del ayuno sea soportable. No hay por qué esforzarse aguantando hambre desde el mediodía del 15 de septiembre, sino puede usted desayunar, almorzar ligeramente, hacer una excelente y una sustanciosa comida que no le lleve a enfermarse también, ¿verdad? Para que el ayuno sea tranquilo. Y entonces ese ayuno dura más de 24 horas porque se va a levantar al día siguiente, el 16 de septiembre, jueves 16 de septiembre, después de la caída del sol. Eso lleva más de 24 horas, y si va a hacer oraciones, esas oraciones puede ser que le lleven un poquito más de tiempo y su comida va a ser más tarde. Entonces, en cuanto a las fechas es el 15 de septiembre y el jueves 16 de septiembre en los horarios que he mencionado. Los mandamientos del Señor son para vida. Dice, son para que viváis por ellos. Debemos vivir por ellos. Y dice también en Deuteronomio 30, escoge la vida para que viváis. De manera que no se trata de que vamos a arrancar a un Dios severo que no quiere perdonar, un perdón en base a nuestro sufrimiento o aflicción de no comer. Si vamos con esa idea, corrijámosla, porque solo necesitamos saber que nuestro Señor, Dios mismo, se humilló
para pagar el precio de nuestros pecados y que ya no necesitamos hacer nada más para que esa deuda sea saldada, sino que más bien ayunamos, afligimos nuestro cuerpo porque lo dice la Escritura, Levítico 23 que leímos al principio. Ella nos manda que entremos en aflicción con un ayuno y para recordar que en el futuro nuestro cuerpo dejará de ser sujeto de una corruptibilidad que lo lleve al pecado y de la mortalidad que lo lleve a la muerte. Así que son para vivir por ellos. Claro, excuso decir que los mandamientos son para vida, no quiere decir que no hay que ayunar o que cualquier mandamiento lo podemos dejar de hacer. No, lo que quiero decir es que hay 3 categorías de mandamientos que aunque que si llegamos a enfrentar esas 3 posibilidades, sería preferible morir en lugar de quebrantarlos. ¿Sí? Esto lo digo rápidamente, son la idolatría. Si nos amenazan a jurar de Dios, pues es preferible morir. Las relaciones incestuosas, si nos obligan a una relación incestuosa, igualmente podemos morir en lugar de violar el mandamiento del Señor. Y el derramamiento de sangre, evitemos matar al extremo, seamos cuidadosos incluso de ni siquiera avergonzar a un hermano, porque en cierta forma le derramamos su sangre cuando la sangre de la vergüenza le sube a su cara. Hasta ese extremo debiéramos de tener cuidado con el mandamiento del derramamiento de sangre. Es aconsejable, entonces, debido a esto que acabo de decir, que son para vida los mandamientos, que no ayunen las personas que están enfermas o que necesitan tomar medicinas juntamente con alimentos. No se sacrifiquen, no ayunen. Deje el ayuno de por medio y si quiere unirse, pues coma poquito, reduzca su porción de alimentos que le permitan tomar sus medicinas. Los infantes no tienen por qué ayunar. A juicio de los padres debe establecerse la edad de los niños que van a ayunar o no. Tampoco deben hacerlo las mujeres embarazadas o las mujeres que están dando lactancia. Este año, 2021, en nuestro calendario civil, el ayuno se inicia el miércoles 15 de septiembre antes de que se ponga el sol y finaliza luego de la salida de las estrellas el martes 16 de septiembre. Le dejo una lista de lecturas bíblicas que podría usar usted mientras está en ayuno. Hay libros sobre las oraciones que se pueden hacer en este día. Si usted tiene acceso a un Maxor de Yom Kippur, adáptelo y úselo. Y si no, le sugiero leer estas citas bíblicas que le listo. La ventaja de que nuestros programas están en YouTube o en Facebook, donde usted lo esté viendo, en la plataforma que sea, es que usted puede descargarlos sin ningún problema y usted puede hacer una captura de pantalla, por ejemplo, de esta diapositiva y ver las citas y leerlas. Levítico 16 del 1 al 34, todo el capítulo 16, todo el capítulo 18 de Levítico, Números 29, 7 al 11 se refiere a Yom Kippur, Isaías 57, 14 hasta el 58, 14, todo el libro de Jonás, Miqueas 7, 18, 20, Romanos 8, 18, 23, 1 Corintios 5, 1, 5, 1 Juan 3, 1 y 2. Así que esta es la exposición que he hecho para Yom Kippurim de este año y deseo que Dios esté con nosotros, que nos dé la fuerza para el ayuno y que estemos en quietud, un día de cese, apartémonos para
tener meditaciones y oraciones delante del Señor. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque ha llegado este año el tiempo de tener un encuentro contigo, un encuentro en la cita de la reconciliación, donde experimentamos y evidenciaremos nuestra confianza en el perdón de nuestros pecados, y la declaración la haremos con gratitud de que, no mereciendo tu amor tan grande, tú te diste por entero para rescatarnos. Gracias, Señor, y anhelamos tu retorno, aunque no lo queremos hacer egoístamente, porque tú sabrás cuándo es el mejor tiempo, el tiempo de tu regreso, pero ese tiempo será siempre nuestra añoranza, porque sé, Señor, que cuando tú regreses se acabarán las guerras, los males, se acabará el pecado, el peligro de la tierra y tantas otras cosas más que hoy son un flagelo para nosotros en la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga en este Yom Kippur, Yom Akipurim.